María Inés corría a través del fuerte aguacero que se acababa de desatar. La muchacha apresuró el paso mientras escuchaba a su padre gritar furioso desde la puerta. El hombre levantó una mano, advirtiéndole que en cuanto la volviera a ver, ella aprendería a obedecerlo. En algún otro momento hubiera temblado de temor por aquella advertencia. Pero ese día la joven tenía una razón muy grande para no amilanarse ante nada. Por el camino la muchacha se detuvo a ver la hora y se dijo que aún tenía oportunidad de alcanzar a ver a Daniel antes de que subiera a aquel vuelo, el cual los separaría para siempre, pues tenía una noticia muy importante que tal vez haría que reconsiderara su decisión de marcharse del país. Una razón para que enfrentara a su familia, quienes se encontraban en contra de su amor, debido a la diferencia de clases sociales. María Inés siguió corriendo, aunque el físico ya no le daba más. Ella jamás había sido buena en los deportes, mucho menos en el atletismo, pero ese día se destacó lo mejor que pudo, pues de aquello dependía el futuro que podía llegar a tener. Pero cuando finalmente pudo llegar a la zona de embarque, ella vio en las pantallas que el vuelo de su amado acababa de despegar, y por el gran ventanal que había, observó al avión surcar los cielos, haciendo que toda esperanza que tenía momentos antes desapareciera. La muchacha posó su mano sobre su vientre mientras lágrimas caían por sus mejillas. Ahora solo eran ellos dos, se dijo mientras acariciaba al pequeño bebé que apenas crecía en su vientre, pues sabía que su padre, en cuanto se enterara de su situación, no tendría reparos en echarla de casa, o aún peor, aquel horrendo hombre podría obligarla a que hiciera una completa locura, a la cual no estaba dispuesta a acceder, pues desde el primer momento en que aquella prueba había dado positivo y el médico le confirmó su estado, ella amaba a ese pequeñito, el cual automáticamente se había convertido en su razón de ser a pesar de la edad que tenía. Muchos podían decir que María Inés era aún muy pequeña para entender la responsabilidad que conllevaba la maternidad, pero en realidad a sus 15 años, ella comprendía mejor que nadie lo que significaba tener que cuidar a un pequeñito, pues la muchacha se había encargado perfectamente de cada uno de sus 3 hermanos desde que tenía 9, pues su madre los había dejado por irse con otro hombre, y desde aquel momento María Inés había sido la responsable de que ellos se encontraran bien, pues su padre no tenía ni idea de qué hacer con sus hijos. Este apenas si se encargaba de trabajar, pues la mayoría del tiempo se la pasaba desempleado, por lo que la jovencita no había tenido otra opción que madurar lo más pronto posible, por el bienestar de su familia, siempre aguantando los malos tratos por parte de su padre, quien creía que aquella era su responsabilidad y solía ir en contra de ella cuando ésta no hacía las cosas correctamente, o también cuando se comportaba de acorde a su edad, cuando en realidad era él quien debía hacerse cargo de todo. La vida de aquella muchacha había estado llena de sacrificios y en realidad no había vuelto a sentir lo que era la felicidad desde el momento en que su madre se marchó, ya que tuvo que dejar los estudios
para poder velar por los otros 3 pequeños, quienes exigían mucha atención, además de realizar cada uno de los deberes del hogar, por lo que la monotonía llenaba sus días, hasta el momento en que conoció a Daniel, el muchacho que la hizo sentir nuevamente como un adolescente. Él desde el primer momento en que la vio la trató diferente. Este fue muy amable con ella y le brindó toda la confianza que jamás había tenido con nadie. La primera vez que se vieron fue en la biblioteca, pues los dos compartían el gusto por la lectura. Daniel era un muchacho muy aplicado, quien sabía bien qué quería ser en un futuro, y pronto debía marchar a la universidad para cumplir sus metas, a diferencia de María Inés, quien ni siquiera había terminado de cursar la escuela secundaria, debido a las diferentes trabas que se le habían presentado en la vida. A pesar de aquello, Daniel no hizo ninguna diferencia con ella, sino que se esforzó por enseñarle todo lo que sabía, algo que María Inés agradeció, pues ella estaba muy interesada en aprender todo lo que pudiera. Por eso mismo, asistía a la biblioteca cada vez que podía, mientras que sus pequeños hermanos se encontraban en la escuela. De esta manera, Daniel se ganó el corazón de la muchacha. Él era un par de años mayor que María Inés, pero aquello realmente no interesaba. Ellos dos se comprendían tan bien que se creyeron inseparables. Un día, el joven le enseñó un mundo el cual ella desconocía, pues éste vivía en una de las zonas residenciales más hermosas de la ciudad, cuando la realidad de ella era completamente otra, ya que siempre había frecuentado barrios muy humildes como en donde se ubicaba su casa. Daniel tenía un corazón muy noble gracias a su padre, quien, a pesar de tener mucho dinero, le había enseñado a su hijo que las personas se medían solo por su forma de ser, no por las clases sociales. Así que él desde un primer momento sabía muy bien que María Inés tenía una condición diferente a la de él, pero éste no se amilanó en formar una amistad con ella, abriéndole la puerta de su hogar con la ilusión de mostrarle su mundo y compartir con esa bella joven todo lo que pudiera. Aquel verano fue impresionante. María Inés vivió su etapa como nunca antes y dejó de lado alguna de sus responsabilidades, algo que debía enfrentar al llegar a casa, pues su padre comenzó a darse cuenta de su ausencia, por lo que le puso límites prohibiéndole que saliera de casa, pues el hombre sospechaba que su hija estaba frecuentando a alguien, y éste no soportaría que María Inés se le fuera de las manos, pues no estaba dispuesto a quedarse solo con las responsabilidades que realmente le correspondían. El padre de la muchacha un día decidió seguirla, pues él no se quedaría con los brazos cruzados mientras ella hacía de las suyas. Este no permitiría que su hija se comportara como su madre, como una auténtica regalada. Así que al descubrir que se veía en la biblioteca con un jovencito, con quien parecía tener mucha confianza, este se dijo que debía hacerle saber que no tenía permitido juntarse con él. La pobre jovencita aquel día al llegar a casa encontró a su padre mirándola con el ceño fruncido
y éste inmediatamente le dejó en claro que no debía estar sonriéndole a cualquier tipo que se le cruzara en el camino, mucho menos a ese jovencito quien evidentemente era mucho mayor que ella y podía llevarla a cometer una locura. Tienes prohibido frecuentarlo. Si yo me llegase a enterar que lo volviste a ver, las cosas serán mucho peores para ti. No querrás arruinar tu vida, muchacha tonta. Lo único que los hombres quieren es jugar contigo. ¿Acaso no te has dado cuenta? Es un muchacho que no pertenece a nuestra clase social. Es momento de que conozcas la realidad y sepas que si te metes con él, solo terminarás con el corazón roto y con un muchacho en la panza. Así que te prohíbo volver a acercártele. Pero la jovencita se encontraba tan ilusionada con Daniel que a pesar de todo lo que su padre le había dicho, ella creía ciegamente en los buenos sentimientos de ese jovencito, pues hasta el momento él le había demostrado ser diferente a los demás de su clase. Así que ella se arriesgó a desobedecer las órdenes de su padre por amor, aprovechando los momentos en que éste se encontraba muy ebrio para poder acudir al encuentro del muchacho, caminando por el largo sendero que separaba su casa de la parte de la ciudad en donde éste vivía. Aquellas tardes juntos comenzaron a hacérsele muy cortas y cada vez ellos se unían mucho más, por lo que producto del gran amor que tenían el uno por el otro, estos sellaron ese sentimiento único entregándose en cuerpo y alma. Pero con lo que los jovencitos no contaron fue que aquel día alguien llegaría por sorpresa a casa de Daniel y los sorprendería juntos. La madre del muchacho, Olga, era una mujer muy estirada. Ella pertenecía a la clase social alta de nacimiento y se encontraba separada del padre de su hijo debido a sus diferencias en cuanto a pensamientos. Ella no estaba de acuerdo con relacionarse con personas quienes se encontraban por debajo de su nivel social, por lo que solía discutir constantemente con las ideas que su ex esposo le inculcaba a su hijo, quien había crecido viendo a los pobres como iguales, cuando en realidad ellos pertenecían a la cúspide de la cadena y los menos acaudalados no eran más que cualquier cosa. Olga, al ver el aspecto de la muchacha que se encontraba junto a su hijo en la cama, echó el grito al cielo. Ella no tenía ni siquiera que ver su vestimenta para saber que se trataba de una pobretona, por lo que se puso histérica y la sacó a empujones del lugar para tener una seria conversación con su hijo. Daniel no tuvo ni siquiera la oportunidad de defender a María Inés, quien en aquel momento se sintió como la peor cosa del mundo. Ella escuchó todos los adjetivos que la madre de su gran amor le puso, y fue allí cuando se dio cuenta de que su padre tenía razón sobre la diferencia de clases sociales. La muchacha marchó corriendo hacia su casa con la esperanza de guarecerse bajo las mantas de su cama y olvidar todo lo vivido con Daniel, así como también los sentimientos que tenía por él. Pero al asomarse por la entrada de esta, se llevó con la sorpresa de que su padre se había dado cuenta de su ausencia y él estaba a punto de ir en busca de ella. Al verla, el hombre enfureció y sin dejar que María Inés se justificara, éste arremetió en contra de ella, dejándola acurrucada en un rincón
mientras deseaba desaparecer. Durante las próximas 3 semanas, María Inés se negó a saber sobre Daniel. El muchacho había hecho de todo para comunicarse con ella. Este le había enviado correos electrónicos y mensajes de texto, pero no recibió ninguna respuesta por parte de la jovencita, quien se limitó a regresar a su monótona vida, atendiendo a sus hermanos y siguiendo al pie de la letra las órdenes de su padre. En cada uno de los mensajes que el muchacho enviaba, le decía que debía verla con urgencia, pues tenía algo muy importante que decirle, algo que no podría hacerlo por ese medio. Pero ella ignoró todo aquello, aun cuando su corazón quería volver a verlo y tenerlo entre sus brazos. Hasta que un día todo cambió para la jovencita, pues su cuerpo comenzó a sentirse muy extraño. En un primer momento, ella creyó que se debía a todo el estrés y depresión que había tenido en esos días. Pero luego comenzó a tener muchas ganas de vomitar y se sentía muy mareada por las mañanas, por lo que tomó la decisión de asistir al centro médico de atención gratuita, a donde llevaba a sus hermanitos cada vez que se sentían indispuestos. Grande fue la sorpresa de la jovencita cuando el médico le dijo que se trataba de un embarazo. Ella estaba a punto de cumplir el mes, pues el último encuentro con Daniel había tenido consecuencias. En aquel instante, ella se dijo que aquella debía ser una señal para dejar de lado las diferencias de clases sociales y finalmente hacer que su amor se formalizara. Pero cuando finalmente decidió comunicarse con él, la empleada de la casa en donde éste vivía le dijo: «El joven Daniel acaba de marchar hacia el aeropuerto. Su madre lo envió a estudiar medicina a una universidad en California, Estados Unidos. Lamento no poder comunicarle con él». Aquello le cayó como un balde de agua fría a la jovencita, quien en ese momento se dio cuenta que si no alcanzaba a decirle que se encontraba esperando un bebé, no lo volvería a ver nunca. Ella, aún en contra de las órdenes de su padre, salió de casa sin importarle nada. Todo parecía estar en su contra, hasta el clima, pero nada le importó. Ella corrió hacia el aeropuerto lo más rápido que pudo, pero no logró llegar a tiempo, arrepintiéndose por haber sido tan tonta al no contestarle los mensajes cuando éste quiso hablar con ella. Ahora, al parecer, él se había marchado y no tenía intenciones de volver a verla. Todo a su alrededor comenzó a darle vueltas. La pobre María Inés cayó en cuenta que ahora se encontraba sola con un bebé y no podía volver a su casa con aquella noticia. Debía hacer algo rápidamente, pues si su padre se enteraba de su situación, ella sabía de lo que era capaz, pues él se lo había advertido muy bien en el pasado. Así que la muchacha optó por dejar atrás su hogar y a sus hermanos, por marchar a cuidar de su futuro hijo, quien ahora era su prioridad. Ella podía trabajar en lo que fuera, pues tenía la habilidad de hacer bien las cosas, ya que desde muy pequeña venía haciéndose cargo de una casa, asumiendo responsabilidades que no le competían, pero las cuales le habían enseñado mucho de la vida. Así que para la jovencita no fue un problema conseguir un empleo.
Lo difícil vino después, cuando finalmente tuvo a su bebé, quien resultó ser una bella niña, la cual le robó el corazón. Ella se parecía mucho a su padre, pero lamentablemente la pobre chiquilla presentó muchos problemas respiratorios desde sus primeros meses de vida, algo que complicó la situación de la joven, quien con los humildes trabajos que conseguía no tenía el dinero suficiente para poder costear los tratamientos, los cuales su bebé debía recibir para fortalecer sus pulmones, pues las medicinas eran muy caras, ya que en ese país conseguirlas eran realmente difícil. Pero María Inés no se dio por vencida y se esforzó mucho por su hija. Ella no contaba con el apoyo de una familia, tampoco había logrado rehacer su vida, pues se centraba en trabajar y tratar de mantener a su pequeña con bien, por lo que siempre fueron ella y la pequeña Camila, quien creció viendo cómo su madre solía llorar por la falta de dinero. Así también, ésta dejaba de comer por comprar sus tratamientos, los cuales cada vez se ponían muy complicados de conseguir. Un día la pobre mujer llegó desalentada a casa. Para aquel entonces Camila ya tenía 6 años y ella intentaba consolar a su madre cada vez que la veía de esa manera. Pero esta vez nada podría hacerlo, pues la muchacha había sido despedida del trabajo y debía comprar las medicinas que su hija necesitaba para estar bien, las cuales con la escasez que había en el país se iban poniendo cada vez más inalcanzables, por lo que ya no sabía qué más hacer en esa situación. María Inés desde ese momento también comenzó a enfermar, pues la preocupación y lo mal alimentada que se encontraba comenzaron a pasarle factura. Ella cada vez estaba más débil y no hallaba trabajo. Así también, su pequeñita comenzó a presentar complicaciones debido a la falta de medicinas, por lo que la mujer entró en desesperación. Gracias a Dios, un ángel apareció en sus vidas en ese momento tan difícil. Una antigua compañera de trabajo de la joven le comunicó que algunos familiares estaban emigrando hacia los Estados Unidos, en donde las oportunidades eran otras y existían más posibilidades de conseguir las medicinas de su pequeña. Si tú quieres, te conseguimos los pasajes y los vas pagando poco a poco cuando llegues. Eso sí, los intereses son altos, pero ese es el negocio. María Inés no tenía otra opción, por lo que tomó aquel ofrecimiento. A ella en ese momento ni siquiera se le pasó por la mente que en Estados Unidos también podía encontrarse al padre de su hija. Ella lo único que quería era poder darle una mejor calidad de vida. Hace mucho tiempo había dejado atrás la idea de volver a ver a Daniel, por lo que siguió adelante con sus planes sin contar con él. Cuando finalmente pisaron suelo norteamericano, María Inés creyó que desde ese momento su suerte mejoraría, pero lamentablemente no fue así, pues allí le tocó vivir con un conjunto de situaciones junto con su pequeña, las cuales ella no se esperaba. La pobre mujer terminó mucho peor de lo que estaba en su país natal. Tenía deudas y los alquileres en ese lugar eran muy caros. Esta trabajaba prácticamente solo para pagar los gastos que tenían, pero gracias a Dios
lograba comprar las medicinas que Camila necesitaba, sacrificando su propia salud para lograrlo. Aquello tuvo consecuencias tiempo después. Lamentablemente, María Inés cayó muy enferma un día y no pudo seguir asistiendo al trabajo. Las cuentas se le comenzaron a juntar y la pobre Camila no sabía qué más hacer con su madre, quien se hallaba en su cama sin poder levantarse. La pobre pequeña, desesperada por la situación, no tuvo más opción que llamar a las autoridades, quienes enviaron una ambulancia para recoger a la mujer. Lamentablemente, al no tener papeles en ese lugar, María Inés no contaba con un seguro médico y los gastos en el hospital eran muy caros, por lo que se habían negado a ingresarla. La pobre Camila, al ver a su madre divagar de lo mal que se encontraba, comenzó a llorar y a pedir piedad a los médicos, quienes se hacían de la vista gorda e ignoraban a la pobre muchachita, pues ninguno estaba dispuesto a costear los gastos que significaban internar a una mujer en aquel país, pues hacer una buena acción de aquella magnitud era demasiado costoso. Todo parecía perdido para Camila y su madre, quien se hallaba en medio de los pasillos del hospital, hasta que un médico se acercó a la pequeña y tras escuchar la situación en la que se encontraba, se puso una mano en el pecho y decidió ayudarla, pues se trataba de una pequeña que provenía de su mismo país natal. El hombre ni siquiera conocía a la paciente a la que ayudaría. Tampoco pidió ver el estado en el que se encontraba para determinar cuánto era el costo de su tratamiento. Él solo quería hacer una buena acción y tenderle una mano amiga a la pequeña Camila, quien se robó su corazón inmediatamente. Esta, en modo de agradecimiento, lo abrazó y prometió que le pagaría cada centavo que gastara en su madre. «Puedo ayudarle a limpiar si usted me da trabajo. Mi madre me enseñó bien cómo hacerlo. De esta manera podré pagarle su generosidad». El corazón del médico se estremeció y al ver la insistencia de la pequeñita, éste accedió a que limpiara el pasadizo en donde se encontraba su consultorio. El hombre cuidó de Camila durante los días en que su madre se recuperaba. La pobre mujer había tenido un severo cuadro de anemia, producto de la mala alimentación que había llevado. Así también sus intestinos presentaron una falla, debido a las úlceras que se habían comenzado a formar. Pero gracias a Dios, todo estaba yendo mejor para ella. Todo aquello lo averiguó finalmente el médico cuando pidió un reporte de su situación. Pero el estado en el que se encontraba cuando llegó al hospital no fue lo que más lo sorprendió, sino el nombre de la paciente. El médico parpadeó un par de veces antes de pedir verla. Cuando finalmente llegó a su habitación y vio el rostro de aquella mujer, este quedó paralizado, pues aunque se trataba de una versión mucho más madura y delgada de la jovencita que él recordaba, allí estaba María Inés, la mujer de su vida a la que jamás había logrado sacar de su mente, a pesar de que ella había decidido alejarse de él. El mundo era tan pequeño que María Inés y Camila habían terminado por obra del destino en el mismo hospital en donde Daniel ejercía su carrera. Además, él sin saber les había tendido la mano y la mujer tenía mucho que agradecerle, pues sin su ayuda ella tal vez no se encontraría allí
y su pequeña estaría a la deriva en un país extranjero. Cuando María Inés vio a su antiguo amor ingresar a su habitación, ella no pudo evitar quedarse helada de la impresión, sobre todo porque venía de la mano de su hija. El parecido entre ellos dos era impresionante, por lo que después de unos días de ponerse al corriente de lo sucedido, María Inés se dijo que debía decirle la verdad. Daniel, al enterarse finalmente de su paternidad, no lo podía creer. Él se dijo que el destino era sabio, pues le había puesto a su hija en el camino para que él velara por ella, justo cuando su madre no pudo. El hombre lloró al ver los ojos de su pequeña y tomando su mano le dijo: «A partir de hoy, nada nos separará. Hace muchos años hubo un gran malentendido, pero si tu madre no me hubiera evitado, yo aún seguiría junto a ella, pues esa siempre fue mi intención. Estaba dispuesto a enfrentar a mi familia por nuestro amor, pero pensé que tal vez ella ya no quería saber nada de mí». Las palabras de Daniel hicieron que algo en el corazón de María Inés despertara. Ella jamás habría imaginado algo así por parte de él, pero se dijo que si aún tenía aquellos sentimientos, ella no dudaría en tomar la oportunidad que le estaba poniendo la vida, pues jamás había podido olvidarlo, y por mucho tiempo lo único que le pedía a Dios era volvérselo a encontrar. Queridos amigos, los tiempos de Dios son perfectos, y aquella familia pudo reencontrarse después de mucho. Aunque pasaron por varias dificultades, pudieron vencerlas todas para poder estar juntos nuevamente, y ni la diferencia de clases sociales pudieron volver a separarlos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Feliz inicio de semana y un gusto como siempre compartir contigo. Te saluda Lucero Medina y te envío un abrazo muy grande. Te espero con más reflexiones como esta. Bendiciones.